En el contexto jubilar en que vive la Iglesia, coincidiendo con el 2 veces milenario aniversario de la encarnación de Jesucristo y recogiendo el ruego del señor obispo, don Santiago García Aracil, se proyecta esta magna exposición de temática cristológica, instalada dentro del recinto de la Catedral de Jaén, con el título En la tierra del Santo Rostro, Jesucristo a través del arte en la diócesis de Jaén. La finalidad principal que pretende el evento es hacer un homenaje a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre, e igualmente al pueblo creyente de la diócesis jienense, que a lo largo del tiempo ha expresado su fe cristológica a través del arte, ya sea reproduciendo, encargando o conservando obras bellas en sus múltiples facetas, técnicas y estilos. El hecho de escoger el templo catedralicio como marco responde a dos ideas fundamentales. Por un lado, su ambientación artística, ya que es el conjunto arquitectónico más emblemático de esta tierra, pero sobre todo por ser el primer templo de la diócesis, punto de encuentro del pueblo cristiano que celebra su fe en torno al pastoreo del obispo. Las coordenadas que se tienen en cuenta a la hora de organizar y montar esta magna exposición han sido las tres que a continuación se apuntan y que justifican no solo la selección de piezas, sino su ordenamiento y distribución. En primer lugar, el tema cristológico. La magna exposición hace preferentemente teología, es decir, una catequesis sobre Jesucristo, para comprenderlo en su sentido más profundo e íntimo. Convendría tener presente uno de los textos más hermosos de toda la Biblia. Nos referimos a Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Son palabras que resumen toda la cristología y por consiguiente esta magna exposición. En segundo lugar, al tener un ámbito diocesano, se pretende que esta realidad geográfica y eclesial esté presente como aglutinante. Las obras proceden de la antigua diócesis jienense, junto con otras que fueron concebidas por las órdenes militares de Calatrava y de Santiago, otras procedentes de la abadía de Alcalá Real o de la diócesis de Toledo en su adelantamiento de Cazorla, unas desde la exquisitez de la vida conventual y de clausura, otras desde la religiosidad popular y cofradiera. Y en tercer lugar, es una exposición artística. Se pretende que el lenguaje estético sea el soporte desde donde se expresa esa fe, y para que sea suficientemente representativo, se incluyen una gran variedad de autores del pasado y del presente, al igual que de estilos, de técnicas y de dimensiones en sus piezas. El hilo conductor de esa magna exposición no es ni cronológico ni narrativo. Por esto, se ha de puntualizar claramente que el itinerario elegido ha sido temático, teológico, catequético. Se pretende profundizar en la figura de Jesucristo por medio de 10 afirmaciones bíblicas y expresarlas en 10 salas compuestas por diferentes piezas. Todo ello presentado por un prólogo y rematado por un epílogo. En cada una de las salas se hace destacar preferentemente una pieza, ya sea por su calidad artística, ya por su ajuste temático. Los distintos apartados se abren con una frase bíblica que define propiamente el tema. El itinerario general de la magna exposición queda distribuido del siguiente modo. Prólogo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Sala primera. Tanto amó Dios al mundo. Sala segunda. La palabra se hizo carne. Sala tercera. Pasó haciendo el bien. Sala cuarta. Se despojó de su rango. Sala quinta. Cargó con nuestros pecados. Sala sexta. El rey de los judíos. Sala séptima. No busquéis entre los muertos al que vive. Sala octava. Esto es mi cuerpo. Sala novena. Conmigo lo hicisteis. Y sala décima. Señor mío y Dios mío. Epílogo. Quien ve a mí, ve al Padre.
Se ha escogido como cartel anunciador de la obra pictórica Anunciación, de autor desconocido, pintura sobre tabla de estilo hispano-flamenco del siglo XVI, que se conserva en el Museo Diocesano de la Catedral de Jaén. Así se quiere centrar el motivo del jubileo de la Iglesia, que no es otro sino el aniversario de la Encarnación. Finalmente, conviene señalar que esta magna exposición también puede servir para tender un puente de encuentro entre los creyentes de todos los credos ante la figura de Jesús de Nazaret, e incluso con los no creyentes, lo mismo que con el mundo de la cultura, todo ello expresado en el lenguaje del arte y de la belleza, un lenguaje universal y entendible por todos. ¿Quién dice la gente que soy? Con esta frase tomada del Evangelio de Marcos, se pretende introducir al visitante en la aventura de conocer a Jesucristo. Condensa, por un lado, el reto de la curiosidad por la figura de Jesucristo en aquel que siente dificultad en creer, y por otro, la reafirmación del cristiano que quiere posicionar su fe en medio del ambiente social en que se encuentra. Para contemplar este prólogo a la magna exposición, se ha escogido el icono del Santo Rostro, por ser lo más emblemático de la diócesis. Parece más adecuado utilizar en este caso una reproducción fotográfica ampliada. Tanto amó Dios al mundo. Pretende presentar una síntesis de la primera parte de la historia de la salvación, aquella que prepara al momento culminante de la Encarnación, es decir, el Antiguo Testamento, con la talla del Padre Eterno que proviene de la coronación de un retablo de Santisteban del Puerto. Se quiere justificar que toda la historia de amor comienza en Dios Padre y a Él se encamina. La Santísima Trinidad viene representada por medio de 2 libros corales catedralicios y en una magnífica versión pictórica de la Trinidad de Úbeda, junto a una fotografía del relieve en piedra que preside la puerta principal de la Universidad Baezana, sobre el mismo tema. Expresan el seno íntimo del Dios Trinitario. Otras imágenes que forman el conjunto son San Elías de Alcaudete, San Juan Bautista, una pintura de Julio Romero de Torres procedente de Porcuna y una talla de San José de la parroquia de la Magdalena de Jaén. Estas figuras sirven de resumen de toda la serie de personas que colaboran a lo largo del Antiguo Testamento en el plan de salvación del hombre. El entorno familiar inmediato de Jesucristo se refleja por medio de 2 obras, una talla de Santa Ana, la Virgen y el Niño, procedente de Santa María de Andújar, y la pintura Los Desposorios de Villalpando, del Museo Catedralicio. En este contexto se sitúa también la figura de María Inmaculada, obra de Jacinto Higueras, procedente de Guarromán. Ella encarna el protoevangelio del Génesis, primer anuncio del proyecto salvador. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. La palabra se hizo carne. Contiene propiamente el tema de la encarnación desde la anunciación hasta la infancia, pasando por las escenas del nacimiento y la adoración de los magos. Como pieza central de este ambiente se sitúa la talla gótica en alabastro titulada La Virgen de la Peña, una maternidad que se conserva en la parroquia de Segura de la Sierra, obra de gran calidad y muy original dentro del panorama artístico diocesano. Obedece a alguna de las piezas que portaban los castellanos en la conquista de Al-Ándalus. El tema de la Anunciación de Gabriel a María está representado por un cuadro con el título Encarnación, de la capilla de San Ignacio de Baeza, y un libro coral de la Catedral de Jaén, en sus pinturas miniadas. También se incorpora en este apartado la magnífica tabla hispano-flamenca, que sirve de motivo para el cartel anunciador del evento catedralicio. El famoso imaginero jienense del siglo XVI, Sebastián de Solís, aporta otra maternidad, la Virgen del Socorro, que se encuentra expuesta al culto en la parroquia de San Juan de la misma ciudad, y 2 altos relieves
restos de un antiguo retablo, uno del nacimiento y el otro de la adoración de los magos, procedentes del Museo Diocesano, enriquecen el conjunto. Se ha querido también hacer presente la religiosidad popular navideña, expresada en los llamados nacimientos, por lo que se incluye un nacimiento napolitano del siglo XVIII, que pertenece a la Cofradía del Prendimiento de Linares y que se conservó durante mucho tiempo en el castillo de Tobaruela. Sobre el facistol del pelícano de la iglesia catedral, obra en bronce de maravillosa factura y simbolismo, está colocada una edición de la Biblia. Supone en sí misma la presencia de Jesucristo, por ello se le incluye en esta magna exposición. Se ha escogido una de las ediciones más cuidadas y enriquecedoras de nuestra cultura, cual es La Políglota de Amberes, dirigida por el andaluz Benito Arias Montano, a la orden de Felipe II. Pasó haciendo el bien. En este apartado se encuentra una de las piezas artísticas y testimoniales de la presencia secular del cristianismo en tierras jienenses, más importantes de toda la magna exposición. Se trata del sarcófago paleocristiano de Martos, cuyo origen está en los comienzos del siglo IV y cuyo depositario actual es el Museo Provincial. En esta estupenda obra se reproducen las 6 escenas milagrosas de la vida de Jesús: la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la curación del ciego, la curación de la hemorroísa, la fe de Pedro en el canto del gallo, la curación del paralítico, la multiplicación de los panes y el milagro de las bodas de Caná. El título de este ambiente, Pasó haciendo al bien, está extraído del libro de los Hechos de los Apóstoles y con él se quieren recoger una serie de escenas artísticas que sirven de resumen de la actividad de Jesús desde su tierna infancia. Por eso se incluyen un magnífico boceto de la escena familiar de Nazaret, titulado La Sagrada Familia, que preside el trascoro de la Catedral Jienense, salido del pincel de Maella y que pertenece a la colección de Jacinto Linares, un cuadro barroco de Manuel de Arenas que tiene por tema la resurrección de Lázaro, que se conserva en la parroquia de Santa María de Alcalá la Real. Otra pintura, esta de época actual, de Peter Cram, sobre el Sermón de la Montaña, de la parroquia de Vilches, y una excelente Sagrada Familia de Valdés Leal, del Museo de la Catedral de Baeza. Siguiendo en esta misma ciudad, antigua cabecera diocesana, se escoge de su patrimonio parroquial un maravilloso tríptico flamenco, con escena de la vida de Cristo, de la parroquia de San Pablo. Completa este apartado expositivo uno de los más interesantes si nos referimos al contenido artístico, el maravilloso conjunto de Sebastián de Solís de la parroquia de San Juan de Jaén, titulado El Calvario, porque en él se concentra uno de los gestos más tiernos de la vida de Cristo y que refleja el trasfondo más profundo de su personalidad, cuando antes de morir aún le queda aliento para tender el perdón al ladrón arrepentido. Se despojó de su rango. La idea teológica que sirve de base a esta ambientación consiste en la vocación de Jesús encargada por su Padre, una vocación que conlleva amar al hombre hasta despojarse de su rango y categoría divina, pasando por un hombre de tantos. En este conjunto se incluye tal vez la pieza artística más importante de toda la exposición, la oración de Jesús en el huerto, del Greco, procedente de la parroquia de Santa María de Andújar. Completan esta unidad el Señor de la Humildad, obra manierista que se conserva en la parroquia del Salvador de Baeza, el Jesús despojado de Zúñiga Navarro de la parroquia del Salvador de Jaén, el Señor de la Humildad de Martín Simón, copia de otro de Alonso de Mena, procedente de la parroquia de Santa María de Alcalá la Real. Igualmente, de esa misma ciudad se incluyen 2 niños de pasión, del taller granadino de Risueño, y que se conservan en las Madres Dominicas. Otro niño, Jesús, este de Jacinto Higueras,
de la Asunción de Villacarrillo y el bautismo del Señor de Marcelo Góngora, de la parroquia de Santa María de Úbeda. Cargó con nuestros pecados. Una de las escenas de pasión que más ha llegado a la sensibilidad popular desde que Pablo de Rojas tuvo la idea de sacarla de la ambientación retablística y tallarla como figura exenta para procesionarla es el Nazareno. En Jesús, cargado con la cruz, el pueblo cristiano se ha visto acompañado durante la cruda tarea de la vida. Por eso sigue siendo una de las figuras emblemáticas de la Semana Santa en todos los pueblos y ciudades. Por su fuerza expresiva, centra este ambiente La Caída, obra de la escuela de José de Mora, del convento de las Angustias Recoletas de Baeza. Se añaden otros nazarenos interesantes: el Jesús Nazareno de Fernández Andés, de la parroquia de Santa María de Alcalá Real, junto con otro nazareno de escuela barroca granadina, que se conserva en el pueblo de Frailes, y una talla pequeña de Jesús Caído, atribuido a José de Mora, que se conserva en el Museo de los Carmelitas de Úbeda, copia de otra del mismo autor, desaparecida en la última contienda civil. Junto con el peso de la cruz, también se quiere representar todo lo que supuso la serie de sufrimientos de la pasión soportada por Jesús. Así se adjuntan la excepcional talla gotística de la flagelación de Santa María de Andújar, la columna de Palma Burgos, de San Isidoro de Úbeda, y la humildad de la parroquia de San Pablo de la misma ciudad de los Cerros, escena prototípica en el desarrollo artístico de toda la pasión sufrida por Cristo. Hay que añadir también el Cristo del Amor, de Arteaga de la parroquia de Cristo Rey de Jaén. Por su exquisitez, capricho y buena hechura, aparte de originalidad en el diseño y forma de concebir la integración entre el alabastro y la madera, también se incluye el retablo del Santísimo Cristo del Refugio del Museo Catedralicio de Jaén. El Rey de los Judíos. Este apartado se refiere al reinado desde el servicio que encarna Jesús y que expresa el motivo de la condena. Por todos estos motivos se entiende que las figuras que componen este apartado tengan como referencia la pasión. El Cristo del Corpus, atribuido a Jerónimo Quijano, del siglo XVI, y que se halla en la parroquia de la Magdalena de Jaén, puede servir de aglutinante para situar todas las piezas artísticas desde esta puntualización teológica. Se agregan dos magníficos ecceomos, uno en piedra atribuido por los críticos a Luis de Aguilar, que se encuentra en la hornacina abierta en la pilastra junto a la entrada de la sacristía de la catedral jienense, y otro en busto de autor anónimo del convento de las Bernardas de la capital. También se unen a esta colección dos obras de interés: el Prendimiento, del siglo XIX, cuya autoría se desconoce y que se encuentra en San Agustín de Linares, y tal vez la última talla esculpida por Mariano Benlliure, el Cristo de la Veracruz, que se conserva en Villanueva del Arzobispo. La realeza del Cristo desde la humildad de la cabalgadura que bien recoge el Evangelio de Mateo 21:5, citando al profeta: «Mira a tu rey que viene, humilde y sentado en un asno». También se expresa en la entrada de Jesús en Jerusalén de Castro Lastrucci, de la parroquia de San Pedro de Torredonjimeno. Este tema cristológico de la función real de Jesucristo también se hace presente por medio de una serie de símbolos: la corona de espinas, el cetro de caña, la tabla de la sentencia y la misma cruz, trono y suplicio a la par. Un reino paradójico sintetizado magistralmente en la pequeña obra de alabastro del Descendimiento del Museo Diocesano, que hace recordar la frase del Señor: «Mi reino no es de este mundo». Completa este conjunto referido a la realeza un grupo escultórico más, el Descendimiento de Víctor de los Ríos, de la Catedral de Jaén. Finalizando, conviene reparar por medio de un reportaje fotográfico en dos conjuntos que decoran sendas bóvedas de dos templos de la diócesis y que representan la realeza de Jesús en su pasión. Estos son los relieves en piedra
del convento de Santa María Magdalena de la Guardia, tallas de Juan de Reolid y los frescos de la Asunción de Villacarrillo, atribuidos a Pedro de Raxis. No busquéis entre los muertos al que vive. La resurrección de Jesús es la piedra de toque de todo el cristianismo y desde donde arranca la fe. Una imagen de dimensiones sublimes de Cristo resucitado puede servir de eje central de la presente ambientación. Para ello se ha escogido el resucitado de Rubio Bernia de San Ildefonso de Jaén. La muerte vencida se hace presente en 3 magníficos ejemplares: Las Angustias de José de Mora, expuesto al culto en la Catedral de Jaén; El Yacente de Sebastián Santos de la Asunción de Joda, y un relieve pequeño en dimensiones pero exquisito en su factura de alabastro, atribuido al escultor baezano Gaspar Becerra, que se encuentra en el Museo de la Catedral de su ciudad natal. Conviene destacar dentro de esta sala, dada su calidad artística, ya que ha sido objeto de variados estudios, la tabla de la Piedad de Pedro Machuca, del Museo de la Catedral de Jaén, y el pequeño relieve pero exquisito en su factura del Santo Entierro de Juan de Reolid, de la parroquia de San Pablo de Baeza. La figura de María en su soledad, previa a la resurrección, se presencializa con una imagen de Sánchez Mesa de la parroquia de Villargordo. Referidas a la resurrección están la miniatura de un libro coral de la Catedral de Jaén y el pie del altar, antiguo sagrario de la capilla de San Andrés de esta misma ciudad. El cirio pascual es la expresión litúrgica y simbólica de la presencia de Cristo resucitado en medio de su iglesia. No podía faltar este símbolo cristológico junto al hachero correspondiente, para lo que se escoge uno salido de la fragua del maestro Bartolomé, en el siglo XVI, elaborado en hierro repujado y dorado. Nuevamente, se recurre a la técnica fotográfica para incorporar 2 retablos de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, y que tienen una misma motivación cristológica: la exaltación del humillado a través de la escena evangélica de la transfiguración. El de piedra, que corona la fachada principal, de Jamete; el policromado, que centra el retablo mayor del templo, de Berruguete. Para concluir este conjunto, habría que hacer un énfasis especial en la talla barroca de San Dimas, el buen ladrón, que se encuentra en Bailén, una talla plena de calidad artística y de contenido religioso. Esto es mi cuerpo. En el presente espacio salen al paso obras preferentemente de orfebrería con temática eucarística y de calidad contrastada. El sagrario de la parroquia de Santa Marta de Martos, una pieza muy original. Un cáliz de Torres de Albanchez y otro que sirve a la vez de custodia, de Sabiote. Un copón rematado por el Cordero Pascual de la parroquia de Porcuna. Y 3 custodias más, una del Museo Catedralicio, otra de Baños de la Encina y otra de Siles. Como pieza central de este espacio se sitúa el alto relieve de la Santa Cena, de Guitier Llerero, original entallador de la sillería del coro de la Catedral de Jaén. También de temática eucarística se insertan 4 pinturas. Por un lado, un cuadro de autor desconocido, pero que se sitúa su factura en el siglo XVIII y que tiene por título Los discípulos de Maús, que pertenece a la nómina del Museo Diocesano, y por otro, una miniatura de un libro coral. También entran en nómina 2 cuadros del convento de Santa Clara de Úbeda, El Lagar Místico, atribuible a Sebastián Martínez, y una vid eucarística que maravilla por su originalidad y finalidad catequética.
el cuerpo de Cristo. Esta idea, que en teología es fundamental, se debe hacer notar en la presente magna exposición. Para ello se ha escogido un cuadro de Francisco Baños titulado Presencia. Igualmente, esta puntualización cristológica es recogida por otra serie de miniaturas de libros corales catedralicios y que expresa la idea de entender la Iglesia como verdadero cuerpo de Cristo. Conmigo lo hicisteis. El presente espacio puede ser, a primera vista, el más original y atrevido, a la vez que incomprendido si falta una ajustada explicación. Es extraño reunir dentro de este tipo de exposición obras pictóricas de autores contemporáneos que no tienen como temática lo religioso, ni mucho menos lo cristológico. Sin embargo, todo tiene su explicación. Este conjunto, salvo el grupo central ocupado por el Santo Entierro, y que la comunidad ubetense conserva desde que salió del taller de Palma Burgos, no forma parte de un espacio religioso, aunque sí eminentemente cristiano. Compone en la sala, junto al grupo de Palma Burgos ya referido, un cuadro de Francisco Cerezo titulado Jiménez, del museo que su pueblo natal le dedica, y Mujeres aceituneras, de Miguel Biribay, el hombre roto, incompleto por el dolor, sin rostro, pero herido. También es lugar cristológico, por eso se incorpora la escultura Torso de Clamor, del andujano González Orea. Otra presencia de Cristo son los niños. Por ello se incluye, para completar este conjunto, una maternidad de Rafael Zabaleta, que subraya la inocencia infantil, y el niño de Pérez Aguilera, titulado El Goma, que retrata su alma indefensa y su transparencia interior. La aportación de estas obras de pintores actuales salidos de la tierra jienense abren la magna exposición al diálogo con el mundo de la cultura actual, no cerrándose solo a una mirada retrospectiva. Señor mío y Dios mío. Pretende contener este apartado toda la cristología escatológica, Cristo, punto omega y Señor de la historia. La figura del Cordero apocalíptico del guión sacramental de la Cofradía de la Buena Muerte de Jaén, y el que reproduce en relieve el portaviático de la parroquia de San Ildefonso, sirven de aglutinante para el resto de las piezas que componen este ambiente cristológico. Por su antigüedad y carácter emblemático, cabe destacar el crismón visigótico del Museo Provincial, procedente de Mentesa Bastia, La Guardia. Enriquecen el conjunto dos cruces procesionales de orfebrería, una de Becerril del siglo XVI del Museo Diocesano y otra de la parroquia de Navas de San Juan. Un crucificado glorioso tallado en marfil de San Andrés de Baeza y un Cristo en la cruz que sirve de relicario en bronce del Museo Catedralicio de Jaén. Hay que destacar por su valor artístico y documental una miniatura renacentista de Cristo resucitado y glorioso del misal del Cardenal Merino. Dos cuadros, uno de Ercole Graziani de 1744, cuyo motivo es la Ascensión, que se conserva en el Museo Diocesano, y otro del pintor actual Peter Crank con la aparición de Tomás. De la parroquia de Vilches también componen el conjunto. De la obra de Francisco de Baños, junto a la aportada anteriormente, se incluye un rostro de Cristo que refleja su realeza profunda y espiritual. Termina este conjunto con una pintura anónima de la parroquia de San Juan de Jaén, que reproduce a María Inmaculada, que supera al dragón apocalíptico y que se ofrece a la Santísima Trinidad, referencia fundamental, origen y meta de toda andadura cristiana. Por este cuadro, en María, se simboliza toda la apocalíptica cristiana. Quien me ve a mí, ve al Padre.
El itinerario catequético de esta magna exposición termina con esta frase extraída del Evangelio de San Juan y a la que acompaña la excelente imagen del Cristo de la Expiración, atribuida a José de Medina, y que se abre al culto en la parroquia de San Bartolomé de Jaén. Al exponer esta talla de Cristo expirando y mirando al cielo y colocarla relativamente cercana al visitante, pretende ser una interpelación directa para que el que comenzó el itinerario expositivo con la pregunta ¿quién dice la gente que soy yo?, la magna exposición termina donde dio comienzo, en el regazo del Padre Dios. Cristo ha sido el camino que lleva a ese regazo acogedor, la única verdad que llena toda una vida y la vida que sigue dando esperanza. Cristo es una aventura, una certeza y el amor hecho historia. En su homenaje, la Iglesia celebra el Jubileo 2000.